problemas. No. Bueno, perdónenme chicos la demora porque la cuestión es que yo entraba por otra vía, por otro caminito cuando estaba en introducción. Y acá se me ha complicado y no podía entrar. Aparte han cambiado el código, yo tenía el código viejo, así que bueno, otro problema. Con relación al parcial, como les dijo la profesora, son 5 preguntas. Yo entendía que se aprobaba con 6, ella dice que se aprueba con 4. Con 4 entiendo que es el final, ya lo vamos a discutir ahora con la... Si me permite, yo todavía tengo acá voz y le estoy escuchando. Lo que sucede es que los parciales se dan por aprobados o desaprobados. Y yo hago una traducción y pongo como aprobado una nota numérica, pero que en realidad los parciales nuestros en esta carrera, en esta materia, no son numéricos, sino que son cualitativos, aprobados o reprobados, y ponemos una base de 4. Luego, en todo caso, vemos, creo que 6, como aprobado también puede ser, pero me parece que era 4, ¿sí? Yo sé que el final es 4. El final es 4, sí o sí. Sí, seguro, seguro. Por eso yo tenía entendido que los parciales eran con 6. Bueno, lo que pasa es que, viste, yo me confundo. No, pero se puede discutir porque en realidad como los chicos, muchos de ellos, y más en este sistema, ¿no es cierto?, no han participado y no sé qué, quiero que sepan que un parcial es un parcial serio, que lo mismo hay que estudiar, ¿sí? Muchos quizás se conectan con la cátedra en el momento en que se empiece el parcial. Y pueden llegar a creer, chicos, que es una cuestión nada más que de azar, que si pongo a la respuesta, a la pregunta 1 le pongo la respuesta A y voy haciendo así, me saco un 4. Es una buena manera de decir que vamos a poner un 6 y a partir de ahí se eleva un poco el piso y los chicos tienen que hacer un esfuerzo de estudio. ¿Ah? Bueno, ahora ya no me meto más. Bueno, perdón, yo tenía entendido que era así. Bueno, la verdad que no me acordaba. Bueno, del cual. Bueno, luego. Chicos, después de haber visto a Marx, haber visto a Argumedo, entiendo que ahora vamos a ver a una persona, un sociólogo del fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tiene una concepción de la sociología y de la sociedad diferente completamente a como la tenía Karl Marx. Bueno, nuestro autor, que nació en 1858, Émile Durkheim, es francés, y él también es abogado, era abogado, y luego de Comte es considerado uno de los creadores de esta ciencia social. La preocupación de Durkheim, él nació en una Francia muy convulsionada, en la Tercera República Francesa, que se había levantado por mucho sacrificio, muy costosamente, y que estaba atenazada tanto por la izquierda, es decir, por movimientos obreros que querían establecer el socialismo, y por la derecha, es decir, habían facciones monarquistas y de los católicos reaccionarios
que querían recuperar el poder perdido. Entonces, esta era una república democrática, que con una democracia incipiente e imperfecta, era superior, según consideraba Durkheim, a la opresión del imperio bonapartista y también a las monarquías. También en esa época, habían superado lo que se llamó la Comuna de París. París estuvo gobernada durante unos meses por revolucionarios de izquierda que establecieron un gobierno socialista, pero que la burguesía se armó y los reprimió duramente y fueron desalojados del poder. Bueno, otro problema que angustió gravemente a este autor fue el caso Dreyfus. Emilio Durkheim era de ascendencia judía y tuvo mucha repercusión en ese momento el juicio que se le realizó a Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés que había sido falsamente acusado de espionaje durante la guerra franco-prusiana. Esa guerra que habían perdido, Francia había resultado derrotada y había perdido en manos de Alemania Alsacia y Lorena. Bueno, en ese juicio es enjuiciado y acusado, se entendía por el hecho de ser judío. Entonces ya había antisemitismo creciente en la Europa de su tiempo, lo cual preocupaba grandemente. En definitiva, Dreyfus al principio, en primera instancia, fue acusado, degradado de todos de su grado militar, o sea, se le quitó su grado militar, desterrado, pero luego se hizo una revisión del proceso, se les restituyeron su grado militar, se les restituyó y se lo declaró inocente. Entonces, fue como todo una acusación armada e injusta en contra de ese capitán. Entonces, estos problemas que veía Durkheim en la Francia de su época le preocupaban grandemente. Él quería fundar una ciencia, o sea, una sociología que tuviese carácter científico, lo cual le permitiría participar al sociólogo, ¿no? Participar legítimamente en política. Entonces, él quería fundar una ciencia que tuviese la misma jerarquía de las ciencias naturales. Él sostenía que tanto las ciencias naturales como las sociales formaban un continuum y que podían usar los mismos métodos. Entonces, él se enrolaba en la corriente positivista, que es una corriente filosófica que sostiene que solamente se puede tener conocimiento de los hechos reales y se los puede conocer usando el método filosófico y usando la experimentación.
Entonces, ese positivismo era organicista por cuanto Durkheim acude a las ciencias biológicas y físicas para, por analogía, analizar y estudiar la sociedad. Sostiene que la sociedad es un ser real, o sea, un ser natural, previo al hombre, es superior al individuo que lo precede y lo sobrevivirá. Es decir, y recibe más el individuo de la sociedad que la que recibe la sociedad del individuo. Entonces, esa analogía de las ciencias biológicas le permiten considerar a la sociedad y a los individuos como organismos biológicos. La sociedad es un organismo biológico que está integrado por partes, que serían los individuos, que cumplen determinadas funciones. Bueno, ya vamos a volver con eso. Entonces, Durkheim quiere establecer a la sociedad, o sea, le preocupaba el orden social, entonces consideraba a la sociedad como un ente, un orden superior, establecerla como un orden natural, es decir, en contraposición con los autores políticos o contractualistas que consideraban que el hombre había creado o formulado las formas a través de un contrato, la sociedad, que el individuo era anterior a la sociedad. Durkheim considera que la sociedad es un ser natural que precede al hombre. Entonces, y que no es la mera suma de individuos. Es decir, que la sociedad es lo originario, lo natural, y los individuos son los derivados de ese ente natural. Entonces, quería fundamentarla a la sociedad como un orden natural, es decir, inserto en la naturaleza, y también como un orden moral, es decir, que la sociedad tenía era un orden, el orden social tenía caracteres de positivo, de bueno, valioso, y digno del respeto y de la veneración de los hombres. Entonces, él intenta crear una sociología que sea acorde con una ética social. Es decir, que para él el ser y el deber ser se complementan en oposición a lo que se entiende que una cosa es la sociología del ser y la otra cosa es la moral, que sería el deber ser. Para él hay una relación de complementación entre una y otra. Bueno, como en su época solamente tenían jerarquía de ciencias, las ciencias naturales, él sostiene que se va o sea, él intenta aplicar los métodos de las ciencias naturales para estudiar a la sociedad. Bueno, en su época habían varios problemas, tanto económicos como políticos, como sociales,
Entonces, por ejemplo, sociales, porque la irrupción de masas hambrientas en las ciudades creaba problemas de cómo contener a esas crecientes masas de desocupados hambrientos, ¿no? También habían problemas políticos por cuanto el movimiento obrero era creciente y quería establecer el socialismo. Y desde el lado económico, la creciente miseria de la clase obrera también cuestionaba grandemente la ciencia económica, ya que el homo economicus no alcanza a explicar el comportamiento, la conducta de las masas obreras de ese tiempo. Entonces, en lo político habría un gran cuestionamiento de la autoridad constituida y también un gran, y se cuestionaba también la lealtad de la sociedad o del pueblo hacia los gobiernos instituidos. Entonces, la sociología acude por eso a la biología. Entonces, él compara el organismo social con un organismo biológico. El cuerpo, todo organismo, está formado por partes y que cumplen determinadas. Él hace una analogía con la sociedad y establece que las partes de la sociedad serían los individuos y las tareas que esos individuos cumplen serían las funciones. Entonces, dicen que entiende la función como sería como una relación de correspondencia entre las necesidades o los movimientos vitales de un determinado organismo con sus necesidades, las necesidades de ese organismo. Bueno, entonces, llevándolo al plano social, sostiene que una sociedad, cuando está en perfecto funcionamiento, cuando sus tareas, o sea, las tareas que realizan sus partes, sus órganos, se cumplen, hay en perfecto orden, entonces hay ese organismo goza del estado de salud. En el caso de la sociedad, cuando hay un conflicto, se entiende que esa salud se ha perdido. O sea, sería que alguna de las partes del organismo no funcionan bien. Entonces hay que intervenir para recuperar esa salud perdida. El hecho de que alguna de las partes de la sociedad o de un organismo no funcione conforme a lo esperado, altera la salud de ese organismo. Entonces, hay la salud social o de un organismo es lo bueno, lo positivo, lo deseable. El conflicto o la enfermedad sería lo malo, lo que hay que desterrar. Bueno, por eso, a diferencia de Marx, que consideraba el conflicto como un aspecto o una característica inherente, intrínseca al sistema capitalista, Marx no consideraba que era una patología, algo que se podía solucionar. Entonces, él intenta, o sea, así, con esta analogía
acudiendo a la biología, a las ciencias biológicas, él legitima la participación del sociólogo en política y sostiene que cuando hay conflicto, lo que hay que hacer es reparar ese conflicto. O sea, porque como en todo organismo enfermo, lo que hay que hacer es restaurar la salud y mediante mecanismos no bruscos, no violentos, que intenten cambiar la sociedad, sino intenten preservar el estado de salud de esa sociedad. Entonces, esto conlleva a una propuesta política profundamente conservadora, porque él sostiene que hay que preservar la salud del cuerpo social, hay que preservar la salud de la sociedad. Entonces, ¿cuál es una sociedad deseable? Él sostiene que hay que establecer el tipo medio, o es el tipo entonces de sociedad. Dice que es el tipo más general. Entonces, un sociólogo debe establecer qué es lo más general. O sea, él identifica la generalidad con la normalidad. Entonces, aquellas sociedades o aquellos caracteres de las sociedades que sean más generales son los que califica como normales, y aquellos caracteres que se alejen de la normalidad o de la generalidad serían patológicos. Entonces, vemos que también es peligroso, porque uno debe pertenecer, tener las características, tanto la sociedad como las personas deben pertenecer a la normalidad, ¿no? O tener los caracteres considerados normales o generales, y una persona que no reuniese esos caracteres sería considerado patológico. Aquí tenemos que considerar como que así se ha considerado como anormales, enfermos, a los que no, a esas minorías que no cumplían con el patrón normal o medio de una sociedad, con el tipo medio. Bueno, entonces, para Durkheim, el tipo, para establecer esa generalidad, los caracteres o los patrones de conducta más generales en una determinada sociedad, se acude al uso de las estadísticas. Entonces, así, con la estadística, viene a utilizar metodologías que son propias del positivismo, y hace una ciencia social. Bueno, y también el positivismo es una ciencia que solamente estudia los hechos, descarta las ideas previas. Durkheim sostiene que en su libro Las reglas del método sociológico, que hay que considerar a los hechos sociales, que es el objeto de la sociología, como cosas, es decir, como si fuesen cosas naturales, objetos del mundo natural. Y una segunda regla es hay que evitar todas las prenociones, los preconceptos, los prejuicios. Bueno, siguiendo con los caracteres, o sea, de la sociología de su época,
vamos a definir qué es lo que es sociología. Entonces, para él es la ciencia que estudia las normas, los valores instituidos en una sociedad. Es la ciencia también de las instituciones, su génesis y su funcionamiento. Entonces, las normas de conducta, las creencias, los juicios, los valores instituidos por una sociedad serían el objeto de estudio de la sociología. O sea, pero en forma más general, él los caracteriza como hechos sociales. Bueno, con relación a cómo era la sociedad que Durkheim quería rescatar, cuidar y valorar, era la sociedad, ya dijimos, la República Francesa, la Tercera República, que era una sociedad, aunque incompleta, aunque deficitaria, era democrática y crecientemente democrática. Él establece que la democracia es un régimen imperfecto, pero no es infinitamente superior al imperialismo y a la monarquía. Y cuando se pregunta cuándo una sociedad es democrática, y sostiene que cuando la conciencia gubernamental es mayor. Entonces, y cuando es más democrática es cuando la comunicación entre la conciencia gubernamental y las conciencias individuales sea más fluida. Esa comunicación intenta recibir las respuestas de la ciudadanía, reformularlas y transmitirlas en acciones, o sea, traducirlas en acciones concretas. Durkheim dice que el Estado tiene una consideración opuesta o distinta a lo que considera la mayoría de la gente. Él dice que si uno le pregunta a la mayoría de qué es el Estado, dicen que es el organismo de la acción. Entonces él dice que esa noción es errónea, ya que considerarlo como ejecutivo y actuante es confundir Estado con administración. Para Durkheim, el Estado es el órgano mismo del pensamiento social. Su función se agota en establecer representaciones, es decir, él piensa por la sociedad, no es que la sociedad piense por el Estado, sino que es el Estado el que piensa por la sociedad. Ese pensamiento no es especulativo, está dirigido, o sea, tiene como meta el pensamiento del Estado dirigir la conducta colectiva. Sostiene Marx, otra vez digo Marx, Durkheim, que el Estado será más democrático cuando más fluida sea la comunicación con los individuos.
el Estado no, no tiene una relación, no debe tener una relación directa con los individuos, sino la relación debe establecerse con entidades intermedias. Entonces, ahí sostiene que mientras más democrático será un Estado, cuanto más en sociedades intermedias o, por ejemplo, gremios, asociaciones profesionales intervengan. Ellos intervienen, hacen de mediador entre el Estado y el individuo. Entonces, así los individuos no sienten la opresión de las comunidades, de las familias o de los grupos, y tampoco el Estado siente la presión de los individuos. Bueno, con relación a cuáles son cuál es el objeto de la sociología, Marx entiende que son los hechos sociales. Los hechos sociales se caracterizan por ser formas de hacer, de sentir y de pensar que son exteriores al individuo, pero se imponen. Él sostiene que si nosotros, las ciencias humanas, o aquellas que estudian al hombre, se preocuparan por lo que piensa, por lo que dice, por lo que hace, o sea, que todos los hombres tienen emociones, sentimientos, bueno, se confundiría las ciencias sociales con la psicología o con la biología. Entonces, la psicología, o sea, nosotros entendemos, estudia la conducta del hombre. La sociología estudia los hechos sociales. Estos hechos sociales surgieron antes que el individuo, pero ejercen una presión tal que el individuo en la sociedad no puede menos que acatarlo y someterse a ellos. Hay diversas clases de hechos sociales. Así encontramos, por ejemplo, las normas, las instituciones, los códigos de ética, los estatutos, los reglamentos. Todos esos son formas cristalizadas de hechos sociales, pero hay, por ejemplo, corrientes sociales que no tienen esas formas cristalizadas, pero que nosotros vemos su influencia, por ejemplo, cuando estamos inmersos en un recital o en una manifestación popular, todos esos sentimientos de indignación o de entusiasmo que no surgen de un individuo, sino que son atribuidos al conjunto. Entonces, nos vemos arrastrados nosotros en esas corrientes sociales a actuar como lo hace la mayoría. Vemos que, por ejemplo, nosotros nacemos en una sociedad en las cuales las relaciones comerciales se hacen desde siempre. Entonces, los sistemas de crédito, el dinero, las formas de relacionarnos, el derecho, todo eso ya viene establecido. Nosotros no lo creamos, son formas que se nos imponen. Y son coercitivas, son exteriores, es decir, que vienen de afuera y no son impuestas, sino que también son coercitivas, ejercen coacción en nuestra conducta. Por ejemplo,
si nosotros violamos una norma o un compromiso, nosotros vamos a sufrir una sanción por el incumplimiento de esa norma, y si es un compromiso contractual, por ejemplo, la sanción será la nulidad de ese compromiso o la restauración o la reparación del daño causado, es decir, que trata de volver las cosas a su estado antes. También dice que esa coacción, por ejemplo, en la forma de vestir, en las modas, la higiene, la forma, o sea, de actuar, nosotros son normas sociales que nosotros nos vemos impelidos a obedecerlas, puesto que si no vamos a sufrir la sanción, que ya no puede ser el aislamiento, o puede ser también la risa, quedamos en ridículo, la burla ajena. Entonces, todas esas son formas de coacción o de coerción que hacen que nosotros nos sometamos a esas normas que son impuestas por la sociedad. Bueno, Durkheim, vemos que le preocupaba también recuperar ciertos valores de su sociedad, y que era una democracia que se caracterizaba por la tolerancia religiosa, el pluralismo, el laicismo, y nosotros rescatamos estos valores que Durkheim consideraba los valores positivos de una sociedad republicana y democrática. Lo que la crítica que se le hace a Durkheim es porque considera que el conflicto es algo que no es inherente o inmanente a este sistema capitalista, que él considera que es una anomalía, una patología, y que se puede subsanar porque quiere preservar esta sociedad. Él rechaza el postulado de Carlos Marx, que dice que la lucha de clases es el motor de la historia. Para Durkheim, las clases sociales no pueden no pueden tener intereses opuestos a la sociedad, porque él las considera funciones y considera que las funciones de un organismo no pueden estar en contra del funcionamiento normal de ese organismo. Entonces, esta es una crítica que se le hace a Marx por ser una sociología profundamente conservadora. Dice Portantiero que toda sociedad es socialista, es decir, es social. ¿Por qué? Porque tiende a su preservación. O sea de izquierda o de derecha, lo que hay que hacer, todo régimen político tiende a conservar, a conservarse, a perdurar, a perpetuarse. Entonces, él considera que toda sociedad que se considere tal, trata de preservarse, conservarse. Bueno,
también Durkheim establece que nosotros en la sociedad adquirimos ciertos valores, ciertas formas de conducta que nos son comunicados a través de la educación. La educación tiene por finalidad establecer o hacer o formar el ser social. Es decir, que el fin principal de la educación es crear el ser social, o sea, comunicar a los niños desde los valores sociales imperantes, las normas de conducta, es decir, normas y valores éticos que contribuyan al correcto funcionamiento de la sociedad. Bueno, no me acuerdo, yo creo que está todo por ahora. Entonces hemos hablado de cuál es la sociología, de qué es lo que es, cuál es su función, cuáles son los valores prevalecientes en el orden social positivo, cómo era la sociología, cómo era la sociedad, que la consideraba un orden natural y un orden moral, qué es lo que es el Estado, cuándo es más democrático el Estado y cuáles son las entidades que se comunican o que intermedian entre el individuo y el Estado. Hemos hablado de los hechos sociales, recuerden que lo que son y cuáles son los caracteres y los ejemplos. Y la próxima clase vamos a hablar de la concepción que tiene Durkheim sobre el derecho y la solidaridad. Y vamos a compararla con la concepción marxista y la concepción de Weber. En este momento no recuerdo qué más vamos a hablar la clase que viene, pero bueno, les voy a hacer un PowerPoint para que vamos a empezar repasando todo lo que hemos visto ahora y seguimos con lo... ya terminamos la clase. No, el suicidio no lo vemos, pero bueno, si quieren lo vemos para la clase que viene. No estaba en el programa, pero bueno. Sí, para la clase que viene lo hago, empezamos repasando lo que vimos ahora y damos lo próximo que es el derecho y la solidaridad social, que eso pregunta rigurosa, infaltable en el examen. Entonces, bueno, chicos, que les vaya bien en el parcial, estudien y me parece que esta es la unidad más accesible. Bueno, ya está. Paro la grabación. Chao, chicos. Yo me quedo acá. Chao. Gracias, de nada. Chao. De nada. ¿Cómo será el parcial? Ya va a ser escrito, ¿no? Ahora vamos a hablar con las profes sobre el parcial y después hablamos. Pero va a ser fácil, chicos. Acuérdense, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Esto va para el segundo parcial. Chao. No. Ningún comunicado. No. O sea, son 5 preguntas, chicos. Chao. Pablo, el miércoles a las 16. Así que póngase a leer, a repasar, supongo. No, está bien.
Las clases grabadas con B corta es con B alta. Grabada quiere decir con impuesto, con B corta. Sí, está grabada. Está grabada, hija. Chao.